Nuevamente con ustedes, un domingo de bendición, un domingo de esperanza, un domingo lleno de fe, un domingo donde nosotros podemos seguir experimentando la presencia del Señor. Y tal vez no sea un domingo hoy en el día que tú estés viendo este video, pero definitivamente el poder del Espíritu Santo va a estar contigo. Así que acompáñame este domingo o este día, esta noche, donde tú estés, donde tú nos puedas ver para orar y iniciar esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, una vez más por cada uno, Señor, de las familias que están escuchando esta palabra. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y te doy gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, tú nos has fortalecido, tú nos has levantado, Señor, tú has estado con nosotros todos los días de nuestra vida. Dices tú, Señor, en tu palabra que estarás con nosotros hasta el final, hasta el fin del mundo. Y nosotros declaramos que esas promesas que tú has dejado en la palabra son para nosotros. Nosotros las atesoramos, las agarramos, te las recordamos, Señor, que siempre está esa palabra en nuestra boca y en nuestro corazón para hacerla, para ponerla en práctica y para que siempre, Señor, nosotros recordemos que toda buena obra y toda buena dádiva desciende de ti. Así que te bendecimos, Señor, y gracias una vez más a todas las personas que están escuchando esta palabra. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que este día yo les quiero hablar de los niveles de fe, ¿verdad? En este tiempo que necesitamos tanto esa fe, que nosotros la atesoremos, esa fe, y que la expandamos también. Que si antes teníamos un poquito de fe, que ahora el Señor quiere transformar nuestra fe, ¿verdad? Entonces vamos a leer la palabra y agarré este capítulo, pues no todo, pero unos capítulos de Mateo para que nosotros aprendamos de esa fe que nosotros debemos de tener, que esa fe que tú tienes que tener, esa fe que venga el Espíritu Santo y te la inyecte aún más y que tú pases a esos niveles de fe que Dios quiere que pasemos. Dice en Mateo 15, 21, 28, cuando Jesús salió de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. De pronto salió una mujer cananea de aquella región y a gritos le decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. A mi hija la atormenta un demonio. Imagínense qué desesperación tendría esta mujer que le estaba pues gritando al Señor, ¿verdad? Pero Jesús no le dijo una sola palabra. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió y dijo, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él y le dijo, Señor, ayúdame. Él le dijo, no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perritos. Ella respondió, cierto, pero aún los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, mujer, tienes mucha fe, que se haga contigo tal como quieres. Y desde ese mismo instante su hija quedó sana. Esta palabra nos enseña a una transformación de nuestra fe, ¿verdad? Porque los días que estamos viviendo sobre la tierra son días oscuros, son días malos. En la palabra el apóstol Pablo dijo que eran días malos, pero a la vez también son días buenos, porque nosotros estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Ese es el regalo más grande que nosotros vamos a tener, el regreso del Señor, ¿verdad? Pero son días donde todo parece que no tiene arreglo, son días oscuros, donde las noticias nos asustan, las noticias que se miran
y en todo el mundo, no solo aquí, en todo el mundo. Nos asustan, nos intimidan y uno piensa qué va a pasar el día de mañana. Nosotros que ya estamos con nuestra tercera generación, ¿verdad? Nuestros nietos que son pues el deleite de nosotros, nosotros pensamos qué va a pasar con esos niños, cómo van a ir creciendo esas generaciones. Y pues entra esa angustia y ese temor, ¿verdad? Cuando nosotros crecimos, o sea, nosotros los de la edad, de la era eh, de, de guerra, ¿verdad? Nosotros somos esa, esa, esa simiente, ¿verdad? Y nosotros, pues, cuando nosotros crecimos era otro tiempo, era más tranquilo, más pacífico todo, pero ahora es una incertidumbre que se vive y nosotros pues estamos peleando la buena batalla. Dice que nosotros, los días que nosotros vivimos eran más tranquilos, nosotros no nos llaman la generación de hierro y ahora es una generación de cristal, ¿verdad? Hay una zozobra, hay una angustia, porque de hecho la misma palabra dice que en estos días habrá temor, terror y habrá mucha angustia en el corazón de las personas. Imagínense que los consultorios de los psiquiatras y los psicólogos están llenos, ya no reciben a clientes nuevos, sino que están siempre con los antiguos clientes porque ya no se dan abasto, están llenos. Y la verdad pues que solo es un paliativo o algo ah, para calmar la ansiedad y toda esa angustia que se está viviendo, mientras que pues cuando uno conoce al Señor es el que llega a lo profundo del corazón, solo Él puede penetrar a lo profundo del corazón del ser humano. Y pues son días donde de verdad necesitamos eh, de nuestra fe, que la fe sea transformada. Necesitamos esa fe y que sea transformada, que suba a otro nivel. Eso quiere decir que vamos a otro nivel. La fe, así como la transformación de nuestra vida, tiene que ir de crecimiento para poder ser desarrollada. El Señor hizo una pregunta a sus discípulos y les dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese aquí a la tierra, ¿encontrará fe? Les preguntó a sus discípulos, ¿verdad? Y recordemos pues que en Hebreos dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y más adelante también dice en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Si no tenemos fe, no podemos agradar al Señor, ¿verdad? Y que el que se acerca a Él crea que sí le hay, que es Él, porque Él es galardonador de todos los que le buscan y los que le buscan de todo corazón y con fe, ¿verdad? Él es galardonador, Él va a dar, Él va a responder, pero si le buscamos de todo corazón. Y tomé este pasaje para hablarles de una fe maravillosa, de una fe extrema, que de hecho Dios quiere que nosotros tengamos esa fe, ¿verdad? Esa clase de fe que debe de existir en un hijo y una hija de Dios. La clase de fe que tú varón, que tú mujer debes de tener. Yo sé que estás peleando la buena batalla para tu familia, estás llevando una vida cristiana plena, ¿verdad? Esa clase de fe que Dios quiere que realmente tengamos, y voy a hablarles de varias características de la fe que encontramos en este pasaje que leímos, ¿verdad? Y el Señor junto a sus discípulos había tomado ese tiempo para ir a esta región de Tiro y de Sidón. Él no había ido ahí, él no había estado ahí. Y tal vez pensó pues que iba a pasar inadvertido, que iba a tener un tiempo de relax, ¿verdad? Como decimos aquí. Pero
la verdad es que no fue así porque inmediatamente se dieron pues los WhatsApp de aquel entonces, ¿verdad? Que era de persona a persona, que ahí estaba un hombre que transformaba, que ahí estaba un hombre que hacía milagros, que ahí estaba un hombre que realmente resucitaba, ¿verdad? Y no pasó inadvertido él. Y entonces decían, ese gran hombre habla palabras de vida que nadie había escuchado. Eran días de mucha religiosidad en aquel entonces, de mucho sistema político, pero sin respuesta. Y cuando Jesús entra en la escena, ¿verdad? En su ministerio, algo pasó, la gracia fluyó, el poder del Espíritu Santo empezó a fluir en él y fue un avivamiento maravilloso que hubo en ese tiempo. Pues él pensó pasar inadvertido, nadie lo conocía, pero tan pronto entra una mujer, sale, ¿verdad?, a su encuentro con un grito de angustia, un grito desesperante, y, le decía que su hija estaba atormentada por demonios. Su hija posiblemente había sido llevada pues a todos los brujos de alrededor, ¿verdad? De esa región, pero, pero ella había oído de Dios, ella había oído de Jesús, que era el que estaba sanando, que estaba restaurando y el que estaba liberando, hasta estaba resucitando. Entonces, acuérdense que ella había oído y el oír viene por la palabra del Señor. La fe viene por el oír, pero el oír la palabra del Señor, ¿verdad? Y aquí vemos la primera característica de esta fe, una fe que hoy necesitamos transformar, una fe que necesita ver milagros todos los días, pasar en nuestras vidas con nuestra familia, que podamos palparlos si realmente llegamos a tener esa dimensión de fe. Y es la fe de esta mujer sirofenicia, ¿verdad? Pues no era ni mujer judía, no era cristiana esta mujer, pero ella oyó que el Señor podía sanar a su hija, como tú y yo hemos visto que Dios ha obrado en nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestra familia y con todas las personas que nosotros les hablamos del Señor Jesucristo. Eh, pues eh, pero ella se acerca y clama y le grita con una angustia, ¿verdad? Y lo primero que encontramos es una fe sin respuesta, porque dice que el Señor Jesucristo no le contestó nada después de que ella gritó y expuso su necesidad. Dice el verso 23, pero Jesús no le respondió nada. ¿Ha experimentado usted los silencios de Dios? Son tremendos esos silencios de Dios. Cuando usted ora, usted llora, usted ayuna, usted clama y no hay respuesta alguna. Aquel silencio total. Y esto me hace recordar de una niña que ella lo explicó cómo eran los silencios de Dios. Y ella dijo, fíjense que en la escuela yo tengo una maestra que es bien amigable, ella nos enseña, ella es muy alegre y siempre está tratando de que nosotros aprendamos lo mejor. Pero cuando es la hora del examen, ella pasa los exámenes y nosotros tenemos que empezar a responder los tests y uno a veces se levanta para preguntarle algo y ella no responde nada. Hay un silencio total. ¿Por qué? Porque ella está esperando que nosotros pongamos en el test o en los exámenes lo que ella nos enseñó. Es el tiempo que nos da que nosotros expresemos y anotemos y escribamos lo que hemos aprendido. Así son los silencios del Señor. Cuando el Señor no responde o no contesta o hay un tiempo de espera, estamos en los silencios del Señor.
pero los silencios del Señor son maravillosos y son buenos. Esos silencios son tremendos. Si tú sientes que Dios no oye, que no viene a tu auxilio, pero es urgente lo que tú le estás pidiendo, ¿verdad? Pero ese es el silencio. eh, También experimentaron Marta y María cuando pues Lázaro se enfermó, ¿verdad? Y murió, y le mandaron a decir al Señor que su amigo estaba enfermo y que llegara. Y el Señor no contestó nada. Él siguió ministrando, Él siguió liberando, Él siguió sanando, y pasaron 4 días y dice que entonces regresó, pero era para manifestar la gloria de Él en ese entonces, porque Lázaro resucitó. Qué maravilloso son los silencios del Señor. Así que esos silencios son tremendos. Un mensaje que no tuvo respuesta, ¿verdad? Un mensaje, ella expuso su causa, ella puso su problema, pero no tuvo respuesta. Los silencios de Dios a veces son desesperantes, pero son maravillosos. Aunque no los oigas, Él está ahí. Aunque tú no lo sientas, Él está ahí. Aunque tú a veces pienses que que no te está escuchando, Él está ahí. Así que la segunda característica de esta fe es una fe la primera es una fe sin respuesta. La segunda es una fe perseguida. Inmediatamente Jesús no le respondió palabra, pero parece que ella siguió gritando. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: sácala, sácala, mira cómo está gritando detrás de nosotros, ¿verdad? Ay, mira cómo esto es vergonzoso. ¿Qué van a decir de nuestro ministerio?, dirían los discípulos del Señor, ¿verdad? Pero, el Señor Jesús dice que no le respondió palabra, y los discípulos querían sacar a esta mujer. Le han perseguido su fe, le han perseguido a usted su fe. Uno a veces quiere expresar el amor, uno quiere a veces expresar tantas cosas, ¿verdad? De la emoción y de la bendición que usted tiene, y usted pues cuenta y canta y grita, gloria a Dios, aleluya, y pues ahí hay alguien que siempre le va a decir: cálmese, tranquila, no grite, ¿verdad? Porque Dios no es sordo, le van a decir. Pero uno tiene que decirle que Dios dice tampoco que no es nervioso. Así que Dios siempre está con nosotros. Dios siempre te va a escuchar. Una fe perseguida, a veces en la casa, a veces en la misma iglesia, a veces por los discípulos, pero aquella mujer no se dio por vencida. Y eso me agrada, eso me encanta, porque esa es la convicción que debemos de tener nosotros: no darnos por vencidas a pesar de cualquier circunstancia adversa que estemos pasando, cualquier problema, cualquier tristeza. Dios está por ti. Dios está de tu parte. Pero aquella mujer no se dio por vencida. Me encanta. Podemos aprender mucho de ella. A pesar de que la excluyeron, ella continuó. Y el nivel número 3 de fe es una fe que no solamente es perseguida, no solamente sin respuesta, es una fe excluida. El versículo 24 dice: el mismo Jesús le dijo: no soy enviado a las ovejas perdidas. Y aquí es como que yo hubiera quedado en shock, ¿verdad? Y ella hubiera dicho: pues realmente no me va a escuchar, sino que me está diciendo que él, no ha sido enviado a las ovejas perdidas. Pero ella pensó por un momento: ese no es el Jesús que yo he oído, ese no es el Jesús que realmente estuvo sentado en un pozo con una samaritana.
que dejó que una prostituta le limpiara los pies. Ese no es el Jesús que yo he escuchado, ¿verdad? Y es un Jesús que perdona pecados, que hace milagros. Y fue ella excluida, ¿verdad? Una fe excluida, porque le dijo, no eres de la casa de Israel. Usted y yo posiblemente ante una reacción así, pues hubiéramos dicho, bueno, pues mejor me voy a otro lado, porque realmente aquí no me están poniendo la atención que yo necesito y merezco, ¿verdad? Pero la verdad, en el contexto de ella, qué fe más maravillosa. No le importó ser perseguida, no le importó que él no le respondiera en el momento, no le importó que el mismo Jesús la excluyera. Y se fue al cuarto nivel de esta fe, una fe que adora y sigue confiando. Mire lo que hizo esta mujer. Entonces ella vino ante esa respuesta y se postró ante él, cayó a sus pies, tal vez le besó los pies, tal vez le suplicó, sí, le suplicó porque le dijo, solo socórreme, solo ayúdame, le dijo, ¿verdad? Una fe que adora aunque no hay respuesta, una fe que adora aunque la excluyan, una fe que adora aunque la persigan, y la excluyan, ella siguió adorando al Señor, siguió suplicando. Y este es un punto importante en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras tristezas, en medio del tiempo que tú estés pasando, en medio de todos esos procesos o el desierto que cada uno estemos pasando, el valle de sombra y de muerte, el valle de la enfermedad, ¿verdad? El valle de la turbación, en medio de cualquier prueba familiar o ministerial, financiera que tú puedas tener, aquella prueba que estamos viviendo, cuando todavía no hay respuesta, yo te pregunto, ¿puedes seguir adorando a Dios en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier circunstancia? Puedes decir como dijo Job, ¿verdad? Cuando perdió sus hijos, cuando perdió su dinero, cuando perdió sus tierras, lloró y rasgó sus vestidos y con dolor, porque era un ser humano, ¿verdad? Con sus sentimientos estaban pues revolucionados, pero después él se postró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y Job adoró en medio de la prueba. Adorar a Dios cuando otros tienen la unción, cuando hay un salmista que te ayuda y estamos ahí cantando y adorando y alabando, eso es maravilloso. Pero cuando no hay música, cuando no hay músicos, cuando no hay salmista y lo que tenemos al frente es un panorama tan desolado, y es que tú me podrás decir, es que mi matrimonio está acabando, se está acabando. Es que mi hijo está en malos pasos, pastora. Es que mi parte económica se vino al suelo. O que tienes que dejar la casa por la cual tanto has luchado y tanto has perseverado. Y es ahí donde podemos darle nuestra mejor adoración al Señor. Es ahí en medio de esas pruebas donde tú te puedes darle la mejor adoración para Él. También recuerdo cuando David pues salió de su palacio, ¿verdad? Porque el hijo le había quitado todo y él salió hasta descalzo. Y los
fieles seguidores de David le dijeron: ¿a dónde vas? Voy a ese monte, voy a ese monte a adorar y a alabar el nombre del Señor. Eso es lo que espera el Señor de nosotros, adorar en medio de la tribulación. Esa es la clase de adoración que pues produce lágrimas, produce muchas cosas, tristeza y todo lo demás. Pero el mismo David dijo en el Salmo 55, pon mis lágrimas, oh Dios, en tus redomas. Y cuando tú lloras en las pruebas, en las circunstancias, Dios recoge tus lágrimas, porque para Él tienen significado, porque un día Él traerá esas lágrimas como joyas en su corona y brillarán a perpetua eternidad. Mire qué maravilloso, qué fe de mujer, qué avance de fe. Esta es la clase de fe que Dios quiere que tengamos, una fe que adora confiando. No entiendo a veces, Señor, pero te adoro y te alabo. No entiendo, Señor, lo que me está pasando, pero yo sigo perseverando y yo sigo creyendo en ti, Señor. No se quejó la mujer, sino que le suplicó, ¿verdad? Y la quinta característica de la fe es una fe, una fe sin respuesta, la número 1, una fe perseguida, una fe excluida, una fe que adora en medio de la adversidad y una fe perseverantemente extrema. Después que adora, después que ella le dice al Señor, socórreme, ayúdame, Señor, mira lo que el Señor contesta: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. ¿Dónde estamos nosotros en este punto? Imagínense. Dejamos al Señor, dejamos la iglesia, dejamos los caminos del Señor. Pero esta mujer, mire, tenemos que aprender lo que hizo esta mujer. Fue una fe perseverante, insistente, fue una fe extrema. Se paró hasta alcanzar su propósito. ¿Sabe lo que le responde ella? Toma las mismas palabras del Señor y le empieza a decir, bueno, se los voy a parafrasear. Sí, Señor, yo no te pido pan de los hijos. Yo te pido las migajas que caen de la mesa, porque una migaja tuya puede hacer mucho en la vida de mi hija. Porque una migaja tuya puedes hacer prodigios y milagros en la vida de mi hija que estaba atormentada de esos demonios. Yo quiero ese pan de vida, le dijo. Yo quiero ese pan de vida que tú das. No le estoy quitando el pan a los hijos, Señor. Quiero una migaja para mi hija. Una fe perseverante, persistente, terminó diciéndole. Una fe que alcanzó respuesta y fue elogiada grandemente. Y a Jesús pues no le quedó otra. Y le respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme tú quieras. Mire qué lindo que Dios nos diga así, que Dios nos diga, por tu fe, mujer, por tu fe, varón, hágase conforme a tú quieras. Y dice entonces, le dijo, por esa palabra que tú acabas de decir, el demonio ha salido ya de tu hija. Y dice, aquella mujer entró en su casa en aquella hora, en aquel tiempo, y su hija había sido completamente sana y liberada, libre de todos esos espíritus que la estaban atormentando. Esa es la clase de fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. No una fe fluctuante donde todo va bien y todo va
viento en popa y entonces dices tú, sí, yo tengo fe. Pero la fe no es fe, sino es probada la fe. Bien, eh, uno dice creer en el Señor, pero tu fe tiene que ser probada. La fe no es fe hasta que pases por los valles, por los desiertos, por los valles de sombra, por los valles de muerte, por los valles de la enfermedad, por los valles de la quiebra económica. La fe no es fe hasta que la muerte viene y te toca. Esa es la fe que Dios necesita transformar en tu vida y en mi vida. Y podamos tener una dimensión de fe grandísima, porque cada día enfrentaremos desafíos, enfrentaremos retos grandes, pero te va a valer la fe que tú tengas. Así que dejemos que Dios transforme nuestra fe y nosotros pongamos de nuestra parte y hagamos cumplir el propósito del Señor para que nuestra fe sea transformada. Así que yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y declaro que esta palabra la tomamos y transformamos nuestra fe, que la palabra venga a ser vida en nosotras y que transforme nuestra vida para siempre. Así que yo no sé qué es lo que tú estás pasando en este momento, qué prueba, qué proceso, en qué nivel de fe vas, pero yo te quiero decir y le vamos a pedir al Señor que transforme nuestra fe. Así que ahí donde tú estés, voy a orar por ti en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos a transformar esta fe, Señor. Ayúdanos en estos tiempos, Señor, que necesitamos esa fe, Señor. Ensanchar la fe, Señor. Ensanchar, Señor, todo lo que tú nos has dado también, cada palabra, cada promesa, Señor. Pero sobre todo esa fe, Señor, porque tú dices que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo los bendigo a cada uno, desato sobre ustedes las bendiciones, declaro que están sanos, que su cuerpo está sano, que todos sus órganos funcionan bien. Declaro las bendiciones del Señor sobre sus vidas. Declaro que el poder del Espíritu Santo está obrando en cada día en sus vidas. Bendigo a sus hijos, bendigo su trabajo, bendigo a todas esas personas que han perdido a sus seres queridos. Bendigo su corazón, bendigo todas esas personas también que están en los hospitales enfermos. Señor, manda esa sanidad, manda esa palabra de sanidad para cada uno en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que el bien y la misericordia están con ustedes todos los días y que todos los días nosotros agarrados de la mano del Señor, agarrados de esa fe que sea transformada en nosotros seguiremos en la lucha, seguiremos en la brecha, seguiremos a llegar a la meta, porque la meta es Cristo Jesús. Yo los bendigo con todas las fuerzas de mi corazón y desato sobre ustedes toda clase de bendiciones y declaro que todos los días de su vida el Señor está pendiente de ustedes y ustedes están hablando con el Señor, esa intimidad con el Señor, para que el Señor escuche el clamor que ustedes tienen y Él sea propicio a las necesidades de ustedes. Yo los bendigo, familia, los que están cerca, los que están lejos, amada iglesia, yo los bendigo y gracias siempre por sus bendiciones. Y también antes de terminar quiero orar por aquellas personas que no conocen al Señor Jesús y quieren entregarle su corazón. Es tan fácil decirle al Señor, es una oración de fe. Ahí viene la fe. Acuérdense que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra del Señor. Así que si tú piensas que no eres hijo o hija de Dios, repite esta oración después de mí. Dice: Señor Jesús,
me arrepiento de todos mis pecados. Ven a morar a mi corazón. Ven aquí a mi corazón y transfórmame. Así como hemos visto esa transformación de esta mujer, ven a transformar mi vida, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para que yo cuando vaya contigo, tú me reconozcas como tu hija o como tu hijo. Así que si tú hiciste esta oración, tú eres un hijo y una hija de la familia de Dios. Y yo los bendigo a cada uno, y los que están cerca y los que están lejos. Y será hasta el próximo domingo. Bendiciones.